Vamos orando, vamos a pedir al Señor su bendición, vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos ayude en nuestra predicación el día de hoy. Padre, te agradecemos tanto Dios, el privilegio incomprensible que nos das de congregarnos para alabar tu santo nombre, para bendecirnos los unos a los otros, pero sobre todo para recibir el ministerio de tu palabra en nuestros corazones. Venimos suplicándote, Rey, en el nombre de Jesús, que toques nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser, que tu Espíritu Santo ministre nuestra mente y nos ayude a que todo lo que ahí llegue afecte nuestro corazón y que nuestros afectos se vean cambiados en amor, en alabanza, en gratitud. Mi Dios, que lo que aquí hagamos, que lo que aquí hablemos, que lo que aquí ofrendemos, mi Dios, que todo ello lo hagamos con la mejor de las intenciones, que no es otra que la gloria del nombre de nuestro amadísimo Jesucristo, a quien se la damos por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, inclina nuestros corazones a buscar cómo crecemos en esta pasión por Jesús, en este amor por la palabra. Que Misión de Gracia sea una congregación o continúe siendo un lugar donde de una manera genuina e íntegra queremos reflejar el carácter de Jesús. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra carnalidad y pecaminosidad, de tal forma que al tú ayudarnos podamos cambiar lo que se tiene que cambiar. A mí ayúdame a comunicar correctamente lo que está escrito, y Espíritu Santo, tú sabes mi necesidad, mi dependencia de ti. Ayúdanos a todos, Espíritu de Dios. Ayúdanos a todos a ser gente obediente, gente temerosa de Dios. Te pedimos tu bendición, te pedimos que bendigas a nuestros maestros, a nuestros niños y niñas. Padre, bendice todo lo que aquí se haga, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras van saliendo los niños y los maestros, gracias. Una vez más les voy a pedir que se pongan de pie y abran sus Biblias en Tesalonicenses 2. En 2 semanas ya vamos a tener los séptimo y octavo en el multi. Ok. No lo tengo, pero en 2 semanas ya. En 2 semanas los de séptimo y octavo ya irán a pasar a el salón multiusos. Los hermanos de Grace Bible Fellowship se van, consiguieron un lugar que para ellos es más práctico, y a partir del día 10 de octubre está este edificio completamente disponible. Los vamos a extrañar, pero nosotros necesitamos ese espacio también. Primera de Tesalonicenses 2, y vamos a leer del versículo 1 al 8. La palabra del Señor dice así, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. La Biblia de las Américas, pueden tomar asiento, dice muy amados. Y esta predicación tiene que ver con las características de los siervos de Dios, con la vida de aquellos que hemos sido escogidos, llamados por Dios para servirlo. Y quiero ser de cierto modo enfático en el siguiente punto.
independientemente de la labor que tú lleves a cabo en el reino de los cielos, tú y yo nos debemos de ver a la luz de la Escritura, de lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses. Ahora, esta parte de la Escritura habla de las características, de las marcas de los siervos de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta es el efecto y trascendencia que los líderes han dejado en la historia, tanto los buenos como los malos. Los buenos líderes han marcado la historia, han hecho grandes cambios, su ejemplo ha afectado la vida de miles y de millones de personas, pero de la misma manera los malos líderes han afectado la vida de muchísima gente. El testimonio, aunque sus palabras quieran ser acompañadas o sazonadas con la palabra de Dios, sus testimonios han venido a destruir iglesias, organizaciones, sobre todo la sociedad y familias completas. Y aquí una de las cosas que el apóstol Pablo estaba mandando en esta carta a los tesalonicenses es que les va a decir cuál es la manera en la que se condujo él junto con Silvano y con Timoteo al haber llegado con ellos. Yo le he pedido a Dios que lo que vamos a ver el día de hoy afecte nuestras vidas y nos lleve a considerar de qué manera nosotros servimos a Dios. ¿Cuál es la conducta que nos caracteriza en cuanto a nuestro involucramiento en el reino de Dios? El propósito del sermón es reflejar el carácter de Cristo en nuestra relación con los hermanos. Es fundamental para la edificación de la iglesia. Nosotros, a la hora de ser intencionales en buscar cómo nos parecemos más a Jesús, cómo crecemos más en ser como Él, más vamos a afectar la vida de personas, definitivamente. Y hacer lo contrario va a tener el efecto negativo que desafortunadamente han tenido muchos hombres a través de la historia. Entonces Pablo aquí empieza esta parte de la Escritura diciéndoles algo que creo que tiene que ver con esa intención de Pablo, siempre caracterizándolo, cuando empieza en esta parte y les dice: porque vosotros mismos, hermanos, sabéis que vuestra visita no fue en vano. Pablo se continúa dirigiendo a los tesalonicenses diciéndoles que, puesto que ellos venían representando a Cristo Jesús a la hora de haber empezado esta congregación, venían con instrucciones específicas que tenían que traerles a los tesalonicenses, de tal forma que no fueron a ver qué pasaba, así como que ojalá y nos vaya bien. Pablo, Silas, Timoteo iban muy bien intencionados en buscar cómo sembraban en la vida de estos hombres y mujeres la palabra de Dios. Esa era su encomienda por parte de Dios. Pablo escribió a los Corintios y les decía que él no corría como el que corre a ver qué pasa. Decía: yo corro no como los que golpean el viento, yo corro como para ganar el premio. Pablo fue siempre en su ministerio un hombre sumamente intencional. Entonces, de entrada empieza a decirles: lo que yo hice, lo que nosotros hicimos entre ustedes, tuvo resultados. O sea, ustedes vieron lo que sucedió como resultado de nuestra visita. Venían ellos, como veíamos en el capítulo 1, decía: no venimos con palabras únicamente, sino que venimos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pablo no era un hombre que a la hora de estar sirviendo a Dios confiaba en Él, confiaba en Dios, dependía del poder del Espíritu Santo para hacer todo lo que hacía. Sabía Pablo que en la economía de Dios todo
tenía que ver con su dependencia del Espíritu Santo. Todo. Y empieza diciéndoles esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué les dice esto? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Pablo aquí parece que está empezando a defenderse? Lo que pasó es que a la hora de que esta iglesia fue plantada, o sea, Pablo venía de una situación que podemos leer en el libro de los Hechos, muy tremenda. Pablo escribe, Lucas escribe, el autor del libro de los Hechos, les voy a leer esta parte del capítulo 16 de Hechos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué Pablo tuvo que traer a los tesalonicenses esta claridad? El capítulo 16 del libro de los Hechos, el versículo 16 dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tiene espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, este espíritu maligno que estaba dentro de esta mujer decía: estos hombres vienen en nombre del Dios Altísimo. Era un espíritu de adivinación. Entonces, dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito ni recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjense nomás lo que sucede. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les puso unas esposas, el cepo. Este evento fue bien conocido. O sea, este evento fue muy conocido. Esta mujer que daba gran ganancia a sus amos era una persona utilizada por Satanás para leerle el futuro a la gente, para hablarle de cosas que querían saber. Seguramente hasta como medium servía esta mujer, que ya existían, y se desparramó la voz por toda esa región, de tal manera que los tesalonicenses supieron que esto había pasado. Entonces, a la hora de que los apóstoles llegan a Tesalónica a predicar el evangelio, ya les habían llegado a los tesalonicenses estas noticias. Estos hombres son unos falsos. Estos hombres andan buscando su bien. Entonces Pablo, de entrada, quiere decirles a ellos: miren, para que no les cuenten, ustedes son testigos de lo que hicimos nosotros. O sea, lo que ha pasado en sus vidas es el resultado del poder de Dios y del evangelio. Esto no se los platicaron. Esto ustedes lo están viviendo. Dice, ustedes son testigos. Dice, no resultó vana vuestra visita, o sea, hubo resultado en ello. Dice, pues habiendo antes padecido, por eso les dice esto en el segundo versículo, dice, y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. Vuelve otra vez Pablo a decirles, ustedes saben. O sea, ustedes saben qué fue lo que pasó en Filipos. Ustedes no ignoran esta situación. Tuvimos denuedo en nuestro Dios. Estos hombres fueron encarcelados, fueron ultrajados, los humillaron públicamente, los golpearon, los latigaron mucho, como dice aquí. O sea, yo no me puedo imaginar la trifulca
de haberse agolpado el pueblo en contra de ellos y haberles roto la ropa. O sea, los trataron como basura. Pablo, a la hora de que empieza a dirigirse a ellos, como les he dicho, este hombre tan intencional, puse yo ahí en sus notas el primer recuadro, donde dice así que hermanos míos amados, estad firmes. O sea, Pablo siempre fue intencional y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo les dice, ustedes saben que fuimos golpeados, ultrajados, que fuimos humillados, sin embargo nosotros venimos porque venimos confiados en el Señor y lo que estamos haciendo está teniendo un resultado en sus personas. Nosotros podemos pasar y vamos a pasar por situaciones difíciles en la vida. La pregunta es, cuando estamos pasando por la situación en la que nos encontramos, como estuvo Pablo, Silas, Timoteo, ¿qué pensamos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo actuamos? Pablo les dice de una manera muy clara, dice, tuvimos valor en el Señor. A pesar de que pasamos por situaciones bien difíciles cosas, fuimos a fortalecernos en el Señor y como lo dice el libro de Efesios, y en el poder de su fuerza. Yo no sé ustedes, pero pasan situaciones en nuestras vidas y nos dejan como si nos hubieran atropellado, como si nos hubieran golpeado. Pablo fue siempre tan intencional en querer ser un instrumento utilizado por el Espíritu de Dios, que sus dificultades para él no eran más que una oportunidad de humillarse ante los ojos de Dios, de reconocer su vulnerabilidad, de pedir a Dios su poder, de esperar en Él. Y el resultado, lo estamos leyendo aquí nosotros, tuvimos denuedo. Cuando a Juan y a Pedro los encarcelan en Jerusalén, dice el libro de los Hechos en el capítulo 4, que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos del Evangelio. Y cuando llegan con los demás discípulos que están reunidos, dice la palabra de Dios que se pusieron a orar, estaban felices y lo que hicieron fue, Señor, te pedimos que nos des denuedo, que nos des valor para continuar predicando tu palabra. Mientras vamos, tú extiendes tu poderosa mano y haces prodigios y señales en el nombre de Jesús. No dijeron, ay, no, ¿sabes qué? Aquí le vamos a parar porque ¿dónde vamos a acabar? Como dice el Buki. No, estos hombres, clamando a Dios siempre, pidiéndole en medio de las circunstancias que hiciera todo lo contrario a lo que nosotros comúnmente hacemos. Soltamos llorando, nos entristecemos, nos deprimimos, nos angustiamos, perdemos la fe. Este hombre viene y pide a Dios el denuedo que solamente Él puede dar. Dice, confiados en nuestro Dios, dice, de hablarles el Evangelio en medio de mucha oposición. Una de las cosas fuertes de la oposición, de la dificultad, del sufrimiento, es que en ocasiones, como creyentes, cuando sufrimos, en ocasiones nos gusta platicarle a la gente lo que nos ha pasado. Y yo no sé si tiene el propósito de que causemos lástima o que demos que las personas piensen, mira qué persona tan piadosa, qué persona tan buena, esta sí tiene fe. Hermanos, nunca en la historia del Nuevo Testamento vimos a ninguno de estos hombres decir que las cosas que les habían pasado los llevaron a menos. Siempre era para que confiásemos en el Señor Jesucristo, para que no dependiéramos de nosotros, sino en Dios que levanta a los muertos.
Esta era la fe de este hombre que les dice a los filipenses: ustedes deben de saber y ustedes lo saben. Ustedes son testigos de la manifestación del poder de Dios en ustedes. Los chismes que han llegado a ustedes, las únicas personas que en un momento dado lo pueden tratar de una manera intencional y diligente, son ustedes. Ustedes son los testigos. Les humillaron, o sea, a estos hombres en ese incidente en Jerusalén, los humillaron porque los ridiculizaron, sus derechos no se los valieron, los acusaron de injusticia, la cual nunca cometieron, y sin embargo, dice Pablo, nosotros, aunque haya injusticia en nuestra contra, nosotros vamos a continuar predicando el Evangelio de Dios porque a eso nos mandaron. Este es un hombre que se encuentra con las situaciones más adversas de su vida y pareciera como que le echaran gasolina, pareciera como que lo motivaran a continuar predicando el Evangelio. La historia de Don Quijote de la Mancha ha sido recreada en muchas películas y en una de ellas hay una escena donde Hidalgo Don Quijote de la Mancha le dice a su compañero Sancho: deja que los perros ladren porque eso es señal que cabalgamos. Esa frase está utilizada para que nosotros nos podamos dar cuenta de que la gente, a la hora que hace ruido, la gente se enfurece y nos ataca, es porque estamos hablando la verdad. La palabra de Dios dice que los hombres amamos más las tinieblas que la luz. Cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios habla la palabra de Dios, va a sufrir y va a sufrir dificultades. Me encanta como lo puso Charles Spurgeon, que dice: si no podemos creerle a Dios cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra, entonces no le creemos en lo absoluto. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar que cuando las cosas están bien difíciles es cuando más necesitamos tú y yo creerle a Dios? Todos hemos escuchado la expresión que detrás de las nubes está el sol. Todos. La usamos para exhortarnos, para animarnos, que ya cuando está amaneciendo, que está por salir el sol, es cuando más frío se pone. Cuando las cosas en la vida están difíciles, es precisamente cuando estamos viendo en parte la gran evidencia del poder de Dios a la hora de nosotros cumplir con el ministerio que se nos ha encomendado, como lo tiene aquí el apóstol Pablo. ¿Tú te has puesto a pensar que las pruebas y dificultades en tu vida te deben hacer vulnerable al grado de ser o estar en tu mejor momento para ser un recipiente del poder y de la gracia de Dios? ¿Recuerdan que Pablo decía: más bien me voy a gozar en mis tribulaciones y en mi debilidad para que el poder de Dios se perfeccione en mí? Queremos salir corriendo a que se nos dé el consejo sin buscar primeramente el de Dios. Creo que eso es el orden que tenemos que tener. Buscar a Dios primero, buscar ayuda, pero no buscar ayuda sin consultar a Dios primero. Cuando estamos en esa vulnerabilidad es cuando nos damos cuenta de que solamente el poder de Dios puede levantar nuestras cabezas y coronarnos de favores y misericordias. ¿Qué no dice el Salmo que Él es el que levanta tu cabeza, el que sacia de bien tu boca, el que te da fuerzas como búfalo? Lo leemos, lo oramos y en ocasiones parece que no lo creemos. Por lo tanto, una de las características de un siervo de Dios es que está dispuesto a sufrir.
tú eres un líder, tú eres un siervo de Dios. A ti y a mí nos debe de caracterizar la manera de pensar que vamos a sufrir. No, yo al menos personalmente, yo no conozco a nadie en el ministerio, por exitoso que sea, que no haya sufrido calumnias, traiciones, engaños, desplantes, críticas, chismes, burlas. Yo no conozco. No conozco a algún pastor, amigo mío, que yo tenga contacto con la persona, y a algunos conocidos míos con los que he platicado, que no hayan pasado por lumbre, literalmente. Sí, lumbre. Parece que les ponen el soplete así, dice el Señor, así, vamos a probarte con fuego. Este es ese hombre. Este es ese hombre que dice, aunque estemos en esas situaciones, tenemos de nuevo, tenemos la intención, tenemos el valor que viene de Dios para continuar hablando el Evangelio. Las buenas noticias de que Cristo Jesús resucitó entre los muertos y está vivo y te quiere salvar, te quiere perdonar tus pecados, te quiere dar vida eterna. Este hombre lo vio, este hombre vio a Jesús. Se presentó Jesús delante de él, ya habiendo resucitado Jesús, y lo encomendó a que fuera a predicar el Evangelio. Sigue diciendo ahí en el versículo 3, dice, porque nuestro Evangelio, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Hermanos, el día de hoy, en todas partes, podemos ver nosotros la cantidad de error que hay en los púlpitos. El otro día me puse a ver a unos predicadores muy famosos, muy ricos, unas mega iglesias, y tenía yo como un dolor en el corazón de ver el engaño, la manipulación tan espantosa, y ver a la gente aplaudiéndoles, gritando amén. Pablo dice, yo vine a ustedes con la palabra de Dios. Yo no inventé el Evangelio, Dios me lo dio, me llamó, me encomendó como un apóstol de a de veras. Este sí es de a de veras. No como los falsos charlatanes, mentirosos, payasos ridículos que gritan y que hacen alardes de sus unciones. Veía uno de ellos que decía, qué diablura, está diciendo, hablaba de su poder. Dice, bueno, Jesús, ¿verdad? Jesús. Pero mi poder, mi unción, mi fuerza. Decía, bueno, Jesús, pero yo, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo ministro, lo que yo... Y la gente... No venimos nosotros a enseñarles error. Venimos a hablarles la verdad pura de Dios, que estos hombres, los judíos que estaban en Tesalónica, tenían de los salmos donde habían tal vez leído que la palabra del Señor es 7 veces pura, que la palabra de Dios es pura, es infalible, no tiene errores, no se contradice, es perfecta, que convierte el alma del hombre. La palabra de Dios te atraviesa y te permite darte cuenta de tu pecado, de tu maldad, de tu necesidad, porque es la palabra de Dios, y cuando sale de la boca de Dios, viene a ser en el corazón del hombre aquello para la que Dios le envió. Por eso estás tú aquí. Porque un día el Espíritu Santo atravesó tu corazón y te dio convicción de que lo que está escrito es la palabra de Dios. Tenga Dios misericordia de este púlpito. Y sobre todo a los jóvenes piadosos que están aquí, porque pues los rucos ya estamos rucos. Y en algunos años yo no voy a estar aquí.
Jaime no va a estar aquí, Memo tampoco va a estar aquí, Armando Chanza pues está más chavo, pero que de este púlpito no salga, si quieres oír historias, este no es el lugar para ti. El apóstol Pablo, intencional, dice, no procede. Su origen no es carnal, no es humano. Decía el apóstol, a mí no me lo reveló esto carne ni sangre, me lo reveló el Espíritu de Dios, me lo reveló Jesucristo. Él estaba transformado, había sido transformado de ser un perseguidor de la iglesia, un celoso religioso, fariseo, a un hombre de Dios que se propuso hablar no otra cosa más que la palabra de Dios. Dice, ni de impureza. Hermanos, en aquellos entonces, la impureza, esta palabra que tenemos aquí en el versículo 3, trae una connotación de impureza sexual, donde los que han estado leyendo o que han estudiado saben que en aquellos entonces una de las maneras de tener comunión con los dioses era a través de las prostitutas que estaban en los templos. Se prostituían en los templos hombres y tenían relaciones, y esto era la manera normal de muchos de estos paganos que tenían este tipo de idolatría. Entonces de ahí salían muchas de las maldades y las perversidades sexuales que la gente quería imitar. Dice Pablo, en nosotros, ustedes lo saben, ustedes son testigos, no ha habido impureza. No ha habido una intención carnal de querer moverle el tapete a una mujer. No hay. Si aquí no existe eso, ustedes lo han visto ni los hemos engañado. Los falsos maestros, tenemos el día de hoy a uno de ellos en la cárcel en Los Ángeles, que tiene no sé qué tantos cientos de miles, no sé el número, de la luz del mundo en prisión por ser un perverso sexual. Sexo con jovencitas, túneles secretos ahí en sus templos y los seguidores vueltos locos. En estos hombres hay engaño y hay impureza. Y la impureza viene acompañada en la mayoría, casi siempre, de avaricia, de idolatría. Quieren sexo y quieren dinero y quieren poder. Y se atribuyen a ellos la gloria. Son los ungidos, les hacen valla, traen guardaespaldas, nadie los puede tocar, nadie puede hablar con ellos más que los que ellos escojan. Y los seguidores que han creído a las artimañas del error y a las doctrinas de demonios se han dejado engañar por estos mentirosos obreros de Satanás. ¿Por qué te insistimos tanto? ¿Por qué te ponemos tanto gorro de que leas la Biblia? Porque te hemos pedido que cuando tú escuches algo de este púlpito o en alguno de nuestros líderes, que lo cuestiones si no está en la Biblia. ¿Por qué? Por ti. Por tu bien. Tu alma depende de tu fe. Estos hombres malignos se han dado a la tarea de engañar a la gente y hablan de los púlpitos diciéndote que tú siembres en el reino de los cielos. Tú siembra una ofrenda de $1,000 y ¿cuánto te va a llegar? 10,000. Hacen uso de las artimañas del error y como todos somos tan avariciosos, nos gusta tanto el dinero, vámonos, si es para mí, ahí va. Engañosos, bestias, llevados y seducidos por sus instintos animales, dice la palabra de Dios. Dice Pablo, nosotros no venimos así. Nosotros no nos hemos comportado con ustedes así. Él mismo
escribió a los Gálatas cuando les llamó la atención de que empezaron a confiar en las obras de la ley y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? ¿Quién los hechizó? Les dijo. Tan necios son que habiendo empezado por el Espíritu, ahora vas a acabar por las obras de la ley. Pablo está reprochándole a una iglesia el que querían ellos entonces agradar a Dios por medio de las obras de la ley y no por la fe en la persona de Jesús. Y les dijo: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea maldito. Como antes hemos dicho, Gálatas 1:8, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis oído, del que habéis recibido, que sea maldito. Yo, decía Pablo, cualquiera de estos que les enseñe algo diferente a querer andar actuando por las obras de la carne, por querer ganar el favor de Dios con dinero, con tus buenas obras, con tu conducta. Dice el apóstol Pablo: si tú llegas a creer eso, ese mensaje que tú has escuchado es un mensaje del diablo. Está maldito, procede del infierno, no es de nosotros. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Dice: sino que así, como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina los corazones. Hermanos, todo creyente va a ser probado. La Biblia está caracterizada por hombres que han pasado a través de pruebas de fuego en la historia. Ustedes recordarán, predicamos aquí, muchos de ustedes no estaban aquí, todo el libro de Génesis, los 50 capítulos donde hablamos de José, un hombre al que sus hermanos lo vendieron, y que este hombre, habiendo sido vendido, viene a acabar siendo el segundo hombre más poderoso de Egipto, porque este era un hombre de fe, un hombre llamado por Dios. Este hombre pasó la prueba de fuego y dijo casi al final: lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo ha usado para bien. Tenemos a un Moisés que pasó 40 años en el desierto, probado por fuego. Y se le da la encomienda de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios habla su palabra a su siervo Moisés y el efecto de la palabra de Dios se veía. Las cosas que sucedían eran nada más y nada menos que el poder de Dios manifiesto. Y eso es en parte lo que les está diciendo aquí Pablo a ellos. Todo individuo que en un momento dado quiere servir al Señor, los diáconos, los líderes de ministerios, se tienen que ser probados, que sean irreprochables, que no haya características en su vida que se les pueda o deba llamar la atención. Y nomás a manera de que quede claro, ser irreprochables no quiere decir impecabilidad, no quiere decir una perfección. Quiere decir que es gente que está viviendo una vida que quiere que sea imitada, una vida que tiene la intención de agradar a su Señor porque vive para Él, porque sabe que aunque la responsabilidad no es igual que la de un pastor en un momento dado, es una responsabilidad a final de cuentas de la cual tú vas a dar cuenta el día del juicio. Dice la palabra de Dios que todos compareceremos ante el tribunal del trono de Dios. Pablo claramente escribe el capítulo, los primeros 3, todos los capítulos de Romanos, pero dice: no hay justo, ni uno solo, no hay ni uno solo bueno, no hay quien haga el bien. Sin embargo, el hombre de Dios va a tener que ser probado. Y el origen de la palabra dice que hemos sido aprobados por Dios, tiene su connotación en ha sido probado. Una persona que pasa la prueba
A esa persona que después de situaciones fuertes en su vida puede confiadamente decir, Dios está en control de mi situación y yo voy a buscar con todo mi corazón y con toda mi alma el darle gloria en medio de mi dificultad. Esa es la persona a quien el Espíritu Santo de Dios le da el privilegio de poder predicar la palabra de Dios. Dice, sino que como que hemos sido probados, y puse yo, probados por Dios para que se nos confiara. Hermanos, déjenme les digo algo, y a las hermanas también. Sobre la faz de la tierra no existe una responsabilidad como el hablar la palabra de Dios con un corazón como este. Hay quien habla la palabra de Dios, pero no con un corazón como este. Muchas malas intenciones, mucha impureza, mucha avaricia y muchas cosas. Donde a la persona que se le da el privilegio de hablar la palabra de Dios confía en que no depende ni de su habilidad, ni de su predicación, ni de sus años de experiencia, ni de su estudio, sino de la gracia y poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que toca corazones, no somos nosotros. Y pasa a la gente por fuego, y si tú has sido pasado por fuego, que lo más seguro es que sí, es para que tú tomes en serio el privilegio de cumplir con tu llamado, de compartir el Evangelio con alguien más. Ahora dice, así hablamos, no como agradando a los hombres. Hermanos, esta parte de la Escritura es esas partes que, a ver, espérate, no estamos agradando a los hombres, entonces quiere decir que no nos importan. No. Mucho cuidado siempre cuando vemos una cosa como estas, porque la tendencia es, yo estoy aquí para agradar a Dios y a mí no me importa nadie. Ey, espérate, bájale a tu volumen. Una cosa es que estemos buscando nosotros cómo agradamos a Dios y no a los hombres, y otra cosa es que no te importen los hombres. Nuestro ministerio, nuestra vida, nuestro carácter, nuestras palabras, acciones, decisiones afectan la vida de los demás. Nunca se me olvida cuando los televangelistas empezaron a caer, aquellos grandes ministerios de hombres que fueron hallados en adulterio, enriqueciéndose a más no poder con su impureza e inmoralidad sexual. Me acuerdo que en una ocasión estaba yo viendo, yo no sé si ustedes sepan, los escándalos religiosos son los que más llaman la atención en las noticias. Cuando hay un escándalo, de todos los escándalos que hemos visto, los ratings de la televisión se disparan como ningún otro evento que hay. Me acuerdo que yo estaba viendo esa escena y veía gente llorando por lo que el pastor había hecho. Uno muy en particular que lo agarraron con una prostituta, llorando le pide perdón a Dios y luego le pide perdón a la gente, y un par de años más tarde lo vuelven a encontrar con otra prostituta. Y este hombre sigue en el ministerio. Hermanos, nosotros a la hora de que somos probados, ¿pasamos la prueba o no? Dice así es Lewis, que Dios nos permite experimentar los puntos bajos de la vida para enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de ninguna otra manera. Ni en el seminario, ni en cursos, sino en la vida con Dios. Es ahí donde nosotros a la hora de ser tentados por el diablo,
por las mismas inclinaciones de nuestra carne, por lo que vemos en el mundo, es donde vamos a ser probados y vamos a pasar o no vamos a pasar la prueba, pero al pasar la prueba, Dios le da el privilegio al hombre y a la mujer en su llamado de predicar el evangelio porque ha sido probada la persona y luego aprobada por Dios. Donde la aprobación de Dios viene a darle gloria a Dios porque es Él el que en el corazón del hombre causa el cambio que nadie más puede hacer. Pablo dice en 1 Corintios 8:21 en cuestión de la aprobación de los hombres, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, Pablo tenía muy claro que él tenía que saber cómo se debía de comportar. Él sabía que tenía que vivir de una manera tal que diera testimonio a las personas que lo conocían de que genuinamente era un hombre de Dios. ¿Alguien ha afectado tu vida? ¿Alguien se ha comportado contigo de tal manera que tú digas, wow, yo quiero imitar a esa persona? Yo quiero crecer en un carácter que refleje a Cristo. Seguramente alguien impactó tu vida. Dios quiera y que todavía siga en los caminos del Señor. Entonces, es una persona a quien el Espíritu de Dios, a la hora de que la aprueba y luego le confía. Esta es una cosa tan seria, tan trascendental, porque Pablo, habiendo dicho, Dios me tuvo por digno y me puso en el ministerio, Pablo estaba tan sobrecogido con el llamamiento de Dios que él decía, a mí, que soy el primero de los pecadores, me ha confiado la palabra de Dios. Los que tienen hijos aquí, ¿tú le dejarías a tus hijos a alguien a quien no conoces? Marta y yo fuimos tan particulares en ese aspecto que en ocasiones ni a quien conocíamos se los dejábamos. Dios, al que conoce, le da la responsabilidad sobrenatural de ser un expositor de lo que está escrito. No de charlatanería, no de historias motivacionales que te hacen sentir que eres la última coca del desierto, el campeón, el victorioso. Y cuando tú ves situaciones en las que la vida no es así, dices, ¿y dónde está Dios? Por lo tanto, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es una persona que ha sido probada y ha sido aprobada. Porque ha sido probado por fuego y ha sido hallado fiel. Hace tiempo escuchaba una predicación de un pastor de Dallas donde decía que en estos tiempos del COVID mucha gente se había ido de las iglesias buscando más que todo ideología, buscando algo que tuviera que ver con lo que les gusta oír. Me llama mucho la atención. Esa es la palabra de Dios que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír. ¿Qué quieren oír? Cosas hermosas, positivas, gloriosas. Hermanos, la palabra de Dios es la cosa más gloriosa que nosotros podemos oír. No existe algo sobre la faz de la tierra con tanta esperanza como la palabra de Dios. No hay. Pero quieren que les den por su lado. El versículo 5 en delante dice, porque como saben, nunca fuimos ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacarles provecho. Ahora les dice, Dios es testigo. Primero ustedes saben, ahora Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, aunque fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Les decía, tesalonicenses, ustedes han visto por fuera lo que Dios ve por dentro.
Solamente Dios puede conocer nuestra motivación interna. Yo espero que tú no seas de las personas que digan, yo sé lo que estás pensando, yo sé la razón por la que hiciste estas cosas. O sea, cuidado, no te metas en ese terreno. Dice la palabra que Dios ve el corazón. Nosotros vemos lo de afuera. Pero el apóstol Pablo, de una manera muy certera, dice, lo que ustedes han visto, de lo que nosotros damos testimonio, es que Dios es testigo. Estamos con la mente tranquila, podemos hablar confiadamente de que no hemos tratado de sacarle provecho absolutamente a nadie, porque Pablo había dicho anteriormente en otra parte, dice, porque yo trabajé con mis propias manos para no ser una carga a la iglesia. Lo acusaban de cosas, así como diciendo, ahí va Pablo a los tesalonicenses a sacarles dinero, porque está lleno de esos charlatanes en todas partes, está lleno. Dice Pablo, ¿no? Ustedes lo vieron, ustedes son el resultado de nuestra predicación, de nuestra vida. Ustedes saben que nosotros hemos sido encomendados por Dios, hemos sido encomendados por el mismo Señor Jesucristo y pudimos haberles dicho, a mí me puso Cristo y más vale que me obedezcas porque si no te va a ir mal. Tú ya sabes la consecuencia de no obedecer a un pastor, de no obedecer a un apóstol, tú ya sabes eso. El rebelarte contra un pastor es rebelarte literalmente contra Dios. O sea, podía haberles dejado caer el marro a todos y no lo hizo. Dice, al contrario, se fui como una mamá que cuida a sus bebitos. Dice, así los tratamos. No se dejen ustedes engañar por gente que viene a decirles chismes de mí, de Silas, de Timoteo. Dice, no lo hagan. Ustedes están viendo cómo hemos vivido nosotros. Pablo había dicho en anterioridad ahí en Corintios, bueno, no con anterioridad, déjenme corregir eso porque esta carta es de las más antiguas del Nuevo Testamento. Corintios fue después. Dice allí en Corintios que Pablo se hizo débil para ganar a los débiles. Pablo buscó cómo humillarse para ser un ejemplo para los demás. Yo creo que ante el testimonio poderoso de una vida como esa, no puede haber la menor duda de que una persona bien intencionada, en este caso con los motivos puros del apóstol Pablo, pudiera decir, ¿sabes qué? A mí se me hace que tú me andas transeando. Y la cosa impresionante de todo, Pablo no duró mucho tiempo en Tesalónica. Se cree que nada más duró 3 semanas. Y más impresionante es el resultado del tiempo en el que estuvo Pablo ahí, que la iglesia haya respondido como respondió, de una manera tan impresionante. De una manera tan impresionante responden ellos al Evangelio de Dios y tiene mucho que ver por el ejemplo que da. Cualquiera que sea tu responsabilidad, cualquiera que sea tu ministerio, si algo nos debe de caracterizar es esto. No el tener una actitud soberbia, prepotente, de que sabes mucho, de que crees que sabes mucho, de que tienes una autoridad. Hermanos y hermanas, nosotros la única autoridad que tenemos es la de la palabra de Dios, que nos manda que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios para servir a Dios. Tenemos la costumbre, ahí tienen su recuadro, dice la costumbre de estar conscientes de las acciones que realizamos, pero pocos tienen o tenemos la costumbre de examinar las motivaciones de su corazón. ¿Tú sabes las cosas que haces? La pregunta es, ¿pero sabes por qué haces lo que haces? Pablo
sabía que él servía a Dios no para sacarle provecho a nadie. ¿Saben por qué servía Pablo a Dios? Porque amaba la gloria de su nombre. Este hombre comisionado, enviado, capacitado por el mismo Señor Jesucristo, lo único que le interesaba era glorificar a Dios. En tu vida y en la mía, las preguntas que nosotros tenemos que plantearnos es, ¿y yo por qué soy cristiano? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué me congrego? ¿Cuál es mi propósito en la iglesia? A final de cuentas, ¿qué hay detrás de mi corazón al estar yo siendo parte de una congregación? ¿Qué quiero yo hacer ahí? ¿Cuál es mi propósito? ¿De qué se trata esto? Hermanos, estas partes de la Escritura nos enseñan a nosotros a ver la importancia trascendental de un hombre, de unos hombres que dieron un ejemplo en el cual nadie ni nada podía negar el poderoso testimonio de sus vidas. ¿Razón? En parte, porque Satanás sabe cómo hacer burla del cuerpo de Cristo. Él sabe cómo acusar a los hermanos, como dice la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis, que ahí está el que acusa a los hermanos delante del trono de Dios día y noche. Así como se presentó cuando llegó con acusar a Job. Dice, mira, ¿cómo crees que tu siervo te teme de balde? A ver, Josué, aquí también a ver qué tan machines. Acusar. Job, un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Josué, un hombre recto, temeroso de Dios, siervo de Dios, no encontró nada de qué acusarlo. Y si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, con lo que el Espíritu de Dios nos habla a través de la importancia de vivir como siervos de Dios de esta manera, estaremos dando pie o oportunidad al enemigo de que cause mucho daño, como lo ha hecho hasta el día de hoy, en muchas iglesias en las que el carácter y testimonio de los creyentes no refleja una congruencia con la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo, en los últimos versículos, dice, versículo 8, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy amados. Hermanos, la razón por la que Pablo habla del testimonio de su vida y de la manera en la que se debe de conducir un siervo de Dios tiene que ver por la gloria de Dios y el amor los unos por los otros. Un hombre y una mujer que dice, a mí qué me importa lo que piensen. Wow. Cuidado más si tú eres cristiano. ¿Qué le importa? ¿A este qué le importa? Que no se ande metiendo en lo que no le importa. Yo hago lo que me dé la gana. O sea, ¿eres cristiano o no eres cristiano? ¿Haces lo que te da tu gana o haces la voluntad de Dios? Porque sí nos debe de importar el testimonio que damos, sí nos debe de importar. Es importante. La palabra de Dios dice que por eso el nombre de Cristo ha sido vituperado, precisamente por gente que toma a la ligera el Evangelio de Dios. En vez de abusar, fue un hombre tierno con ellos. Y dijo, venimos a ustedes y no únicamente les entregamos el Evangelio, lo más glorioso que existe sobre la faz de la tierra, sino también nuestras propias vidas. Un hombre que vino y sirvió a sus hermanos de una manera completamente libre de pretensiones. Vino y dio ejemplo de cómo vive un siervo de Dios. Vino y estuvo entre ellos y lo que les mostró fue misericordia. Les mostró paciencia. Les mostró ser un hombre apacible. Y les dijo, y ustedes son testigos de esto.
Ustedes son testigos de lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos dicho, y Dios también. Fuimos como niños entre ustedes. Fuimos como una madre que cuida de sus hijos con ternura. El hombre, la mujer de Dios, hermanos, es una persona que de conocer el Evangelio de Dios llega a ser una persona humilde, una persona mansa, una persona que está preocupado con aquellos a quienes Dios le ha encomendado. Una persona que le importa el bienestar de las almas de sus hermanos, de la iglesia de Cristo Jesús, sin ningún interés, sin ningún deseo pecaminoso, más que ver cómo y de qué manera nosotros somos instrumentos de las manos del Cristo que ha resucitado entre los muertos y que ahora vive en nuestros corazones en beneficio de los demás. Esa es la manera en la que nosotros nos debemos de ver. ¿De qué manera, mi Dios, puedo yo servirte en tu iglesia en misión de gracia? Te puso Dios en esta congregación con propósitos divinos, sobrenaturales, preciosos y perfectos en su momento, para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Fui a compartir mi vida con ellos. Les vine a decir, les vine a modelar cómo se debe de vivir un cristianismo. Y estos hombres y mujeres tomaron el ejemplo de Pablo y lo aplicaron a sus vidas. El siervo de Dios es una persona que es transformada. Es una persona que va a ser usada por Dios, con la gente de Dios, para la gloria de Dios. En el capítulo 11 de Romanos dice Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Quiero cerrar con una cita del pastor John MacArthur que me gustó. Dice ahí, el amor y la verdad deben de mantenerse en perfecto equilibrio. La verdad nunca debe ser abandonada en nombre del amor. Pero el amor no debe ser destituido en nombre de la verdad. La verdad sin amor no tiene decencia, es solo brutalidad. Por otro lado, el amor sin verdad no tiene carácter, es solo hipocresía. Dile la verdad. No, porque lo voy a lastimar, la voy a ofender, la voy a hacer sentir mal. Wow. O te voy a decir la verdad para que se te quite lo terrible que eres pecador. El balance perfecto es la verdad junto con amor. Esto es lo que el hombre y la mujer de Dios debemos reflejar. Estamos todos, yo siendo el primero más necesitados de estas cosas, donde queremos que Dios nos transforme y nos haga de tal manera que podamos ser, que podamos reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras interacciones, independientemente de las que sean. Pero si tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, que esto que el día de hoy el Espíritu Santo nos ha permitido ver sea parte de nuestra vida, de nuestra conducta, de tal manera que en todo ello no busquemos la gloria de los hombres, sino la gloria del único a quien le pertenece. Amén. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu poder. Queremos darte gracias por la ternura con la que nos tratas, por el favor con el que nos bendices, esa gracia que nos enseña a ver a otros hombres, que nos permite ver en tu palabra hermosa esa manera en la que un hombre puede ser transformado de un monstruo, de un asesino, a un hombre tan tierno como una mamá. Padre, en el nombre de Jesús nosotros venimos a pedirte como individuos y como iglesia que busquemos no nuestra gloria,
sino la gloria de Jesús. Que nuestro deseo sea tu favor y no el de los hombres. Que las pruebas por las cuales habremos de pasar, las pasemos buscando cómo encontramos delante de ti, Señor, la aprobación para ser hallados fieles testigos, fieles ministros del Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Señor, ese es nuestro deseo, esa es nuestra pasión, esa es nuestra petición, Señor, el día de hoy. Queremos darte gracias que nos permites presentarte esta necesidad y de antemano darte gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús, por tu bondad y misericordia. Y Señor, te seguimos pidiendo, Padre, por nuestras necesidades como esta que esta predicación nos enseña, y por la familia de Lina Rivas, Padre, por la pérdida de su papá, te pedimos que la bendigas, a sus hijos, a toda la familia, ten misericordia de ellos. Te pedimos tu bendición, Padre, y te damos gracias el día de hoy, en el nombre de Jesús.